Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un tema que me tiene súper emocionado. Y es que, como vieron en el título, vamos a hablar de Can Yaman y de Demet Özdemir, dos de las estrellas turcas más queridas y comentadas del momento, y sobre ese rumor, ¿o realidad?, de que Can Yaman lloró al ver a Demet Özdemir. Ya sé, es un título que engancha y la verdad es que la historia detrás es súper interesante. Y como siempre vamos a desmenuzar todo, desde el principio hasta el final, para que no se pierdan nada. Prepárense porque hoy vamos a bucear en el mundo de las telenovelas turcas, los dramas, los amores y, bueno, las lágrimas. Pero antes de que empecemos, y porque sé que todos ustedes son geniales y apoyan mucho al canal, no se olviden de suscribirse. Es totalmente gratis y así no se pierden ninguno de los vídeos que subo cada semana. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo algo nuevo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos interesa. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir es, para muchos, una de las historias de amor más bonitas de la televisión turca. Protagonizaron juntos la exitosísima serie Erkenci o Pájaro Soñador, y la química que tenían en pantalla era innegable. Desde el momento en que se conocieron, los fanáticos se enamoraron de su historia, y no tardaron en especular sobre si esa chispa que veíamos en la pantalla también existía en la vida real. Y bueno, la verdad es que los rumores de romance no tardaron en llegar. Fotografías, vídeos, declaraciones, todo apuntaba a que entre ellos había algo más que una simple relación laboral. Se les veía muy cercanos en el set, compartiendo risas y gestos de cariño que traspasaban la pantalla. Los fans se volvieron locos, creando teorías y especulaciones sobre su romance, y muchos soñaban con verlos juntos en la vida real. Las redes sociales ardían con cada foto, cada comentario, cada interacción entre los dos. Los foros de discusión y los grupos de fans se inundaban de análisis sobre sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, buscando pistas que confirmaran sus sospechas. Se crearon cuentas dedicadas a analizar cada detalle, cada movimiento, cada palabra. La fantasía romántica se había apoderado de los corazones de millones de personas en todo el mundo. La chispa entre Can y Demet era palpable. Se notaba la complicidad, el entendimiento, la conexión. En las entrevistas se elogiaban mutuamente, destacando sus cualidades, su profesionalismo y su buena sintonía. Se dedicaban palabras cariñosas, gestos de afecto y miradas que parecían decir más de lo que las palabras podían expresar. La prensa rosa, por supuesto, no tardó en hacerse eco de estos rumores, publicando artículos y fotografías que alimentaban la especulación. Cada nueva imagen era analizada al detalle, buscando la confirmación de una relación que muchos anhelaban. Pero, como suele pasar en el mundo de los famosos, la realidad es a veces un poco más complicada. Aunque nunca confirmaron oficialmente una relación, los rumores fueron persistentes, y se especuló mucho sobre si las cosas terminaron de la mejor manera. Hubo un momento en el que la situación se enfrió, y la distancia entre ellos se hizo evidente. ¿Qué pasó realmente? Esa es la pregunta del millón, y la respuesta, como siempre, es un poco enigmática. La historia del supuesto llanto de Can Yaman al ver a Demet Özdemir se remonta a un evento específico. Para entender bien el contexto, tenemos que recordar que, tras el éxito de Erkenci, ambos actores tomaron caminos separados en sus carreras. Demet protagonizó otras series como Doğduğun Ev Kaderindir o Mi Hogar, Mi Destino, donde también demostró su gran talento. Can, por su parte, se embarcó en proyectos internacionales, como la serie Sandokan, que lo llevó a Italia, donde ganó aún más fama y reconocimiento. El evento en cuestión fue, según los rumores, una ceremonia de premios. No se especificó exactamente cuál, pero la historia que circuló por las redes sociales y los medios de comunicación turcos mencionaba que ambos actores coincidieron en una entrega de premios. Y según las fuentes, Can Yaman, al ver a Demet Özdemir, se emocionó hasta las lágrimas. Los detalles varían según la fuente. Algunos dicen que se mantuvo al margen, visiblemente afectado. Su lenguaje corporal, según estos informes, delataba una profunda tristeza y un evidente impacto emocional. Otros afirman que intentó acercarse a Demet, pero que ella lo ignoró, manteniendo una distancia prudente y evitando el contacto visual. Lo que sí parece ser común en todas las versiones es la emotividad de Can al ver a Demet. ¿Por qué? ¿Qué significaba ese llanto? ¿Fue un acto de tristeza, de arrepentimiento, de nostalgia, o simplemente de admiración?
Esta es la parte donde la especulación y las teorías se desatan. Podría ser que Can Yaman, al ver a Demet, recordara todo. Los momentos que compartieron juntos, el éxito arrollador de Erkencicus, la química, el cariño, y que la emoción lo embargara. El torbellino de emociones que debieron sentir al recordar el impacto que tuvo la serie, la fama repentina y la conexión especial que compartían. O quizás, si es que hubo un distanciamiento, ese llanto podría ser una manifestación de arrepentimiento, de tristeza por haber perdido algo que pudo haber sido importante. La intensidad de la experiencia compartida, la presión mediática, las exigencias de la fama, todo pudo haber contribuido a un posible deterioro en su relación. Los rumores de disputas y desacuerdos en el set de rodaje también circularon, aunque nunca fueron confirmados. La distancia, las agendas apretadas y las nuevas oportunidades profesionales pudieron haber dificultado el mantenimiento de una relación que para muchos prometía un futuro juntos. Por otro lado, también podría tratarse de un momento de vulnerabilidad, de un actor que al ver a su compañera, recuerda el camino recorrido, los sacrificios y el cariño que le tenía. No olvidemos que ambos actores pasaron mucho tiempo juntos, trabajando largas horas, compartiendo experiencias únicas, es normal que se formen lazos fuertes. La empatía y la admiración mutua que se profesaban en público bien podrían haber trascendido la pantalla y convertido en algo más. Lo que sí es cierto es que si este episodio sucedió realmente, habla mucho de la sensibilidad de Can Yaman. Sabemos que es una persona muy emocional, y que no tiene problema en mostrar sus sentimientos. En un mundo como el de la farándula, donde la imagen es tan importante y la mayoría de las veces se busca proyectar una imagen de fortaleza y control, el hecho de que se permitiera mostrar su vulnerabilidad ante el público es algo muy valiente. Esto revelaría su lado más humano, su capacidad de sentir y de conectar con sus emociones más profundas. Pero, ¿qué hay de la versión oficial? ¿Han hablado Can Yaman y Demet Özdemir sobre este supuesto llanto? Pues, no. Ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido la historia. Y como en la mayoría de estos casos, el silencio alimenta aún más la curiosidad y la especulación. Sin embargo, y esto es importante a pesar de que no hayan confirmado nada, tampoco han dejado de dirigirse la palabra. Se han cruzado en eventos, se han felicitado públicamente en redes sociales, y han demostrado respeto y cariño mutuo. Lo cual, considerando los rumores, es un detalle importante. Este comportamiento sugiere que aunque su relación haya cambiado, mantienen una conexión amistosa y un respeto mutuo que trasciende cualquier especulación. El hecho de que no exista una confirmación oficial, no resta importancia a la historia. Es una muestra de la complejidad de las relaciones humanas, de los sentimientos que pueden surgir en el mundo del espectáculo, y de la capacidad de una serie de televisión para conectar con el público a un nivel tan profundo. El impacto de Erkencicus fue innegable. La serie conquistó corazones en todo el mundo, convirtiéndose en un fenómeno de masas. La historia de amor de Can y Sanem, llena de romanticismo, humor y drama, cautivó a millones de espectadores. La química entre los protagonistas era evidente y el público se enamoró de su relación dentro y fuera de la pantalla. La serie no solo impulsó la carrera de ambos actores, sino que también generó un gran interés en la cultura turca y en las telenovelas turcas en general. Erkencicus abrió las puertas a otras producciones turcas en el mercado internacional, contribuyendo a la expansión del género y a la popularidad de los actores turcos en todo el mundo. La conexión entre Can y Demet se convirtió en un tema de conversación constante. Los fans se sentían partícipes de su historia, celebrando cada momento, cada gesto, cada interacción. La serie creó una comunidad global de seguidores que compartían su pasión por la historia y por sus protagonistas. La serie además generó un impacto económico significativo en Turquía, atrayendo turismo y promoviendo la industria del entretenimiento. Los lugares de rodaje se convirtieron en destinos turísticos populares y los productos relacionados con la serie se vendieron en todo el mundo. Y volviendo a la pregunta inicial, ¿lloró Can Yaman al ver a Demet Özdemir? La respuesta, amigos, es probablemente. La información que tenemos disponible, tanto a través de los medios como de las redes, apunta a esa posibilidad. Sin embargo, la verdadera pregunta es ¿por qué? Y esa, lamentablemente, solo la saben ellos. Lo que sí sabemos es que su historia, tanto en la ficción como en la realidad, sigue cautivando a miles de personas en todo el mundo. La trascendencia de su historia radica en la forma en que conectaron con el público. Lograron transmitir emociones auténticas y crear una conexión que trascendió la pantalla.
El público se sintió identificado con sus personajes y con su historia de amor, creando una conexión emocional muy fuerte. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que también se expandió a nivel internacional, llegando a países de Europa, América Latina y Asia, conquistando a audiencias de diferentes culturas y creando una comunidad global de fans. Su éxito se debió, en gran medida, a la química entre los protagonistas. La conexión y la complicidad que existía entre Can Yaman y Demet Özdemir eran evidentes y naturales, lo que hacía que la historia fuera más creíble y atractiva. La química entre ellos era palpable y el público pudo sentir esa conexión en cada escena. Su trabajo en Erkenci consolidó su posición como estrellas de la televisión turca y les abrió las puertas a nuevos proyectos. La serie les brindó la oportunidad de demostrar su talento actoral y de conectar con un público masivo. Después del éxito de Erkenci, Can y Demet han seguido trabajando en proyectos exitosos y han consolidado sus carreras como actores reconocidos y apreciados en la industria del entretenimiento. Así que, en resumen, hemos desmenuzado el rumor del supuesto llanto de Can Yaman al ver a Demet Özdemir. Hemos analizado el contexto, los posibles motivos y las consecuencias. Hemos explorado las especulaciones, las teorías y la falta de confirmación oficial. Y sobre todo hemos recordado la magia de Erkenci y la química innegable de sus protagonistas. Hemos repasado la historia de su relación, desde el éxito de Erkenci hasta las especulaciones sobre su romance. Hemos explorado los rumores sobre su posible ruptura y el supuesto encuentro en una ceremonia de premios. Analizamos las posibles razones detrás de la supuesta emoción de Can Yaman y la importancia de su relación en la industria del entretenimiento turco. También mencionamos el impacto de Erkenci en la cultura popular y en la carrera de los actores. Y llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Si fue así, déjenme un like. Y por supuesto, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Can lloró? ¿Por qué? ¿Qué les parece su relación? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber su opinión. ¿Qué les parece la química que tenían en pantalla? ¿Creen que su relación fue más allá de lo profesional? ¿Qué otros detalles sobre su relación les gustaría saber? Y ya saben, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se pierdan ninguno de los vídeos que subo cada semana sobre el mundo de las telenovelas turcas y muchos otros temas interesantes. Activen la campanita para no perderse nada, y compartan este vídeo con sus amigos y familiares. Ayúdenme a que este canal siga creciendo. Muchas gracias por ver. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.